La primera vez que mi hija me expulsó de su familia, no levantó la voz. Solo me miró como si yo fuera un error que por fin podía corregir. Me llamo Amaya Salcedo. Tengo 70 años y esa tarde entendí que una casa puede ser tuya en los papeles y aún así no pertenecer a ti en el corazón de los que viven dentro. Estábamos en el comedor de la casa de Lucía, la misma casa para la que Esteban y yo habíamos dado más de lo que debíamos y menos de lo que ella ahora estaba dispuesta a reconocer. Había gente sentada alrededor de la mesa, mi yerno Daniel Whitmore, con esa postura de hombre que parece educado, incluso cuando está evaluando cuánto le conviene cada frase. Mi nieta Sofía pegada al teléfono, aunque de vez en cuando levantaba la vista como si presintiera algo. Y mi esposo Esteban Salcedo, a mi lado tan quieto que cualquiera habría pensado que estaba en paz. Pero yo lo conocía. Esteban no estaba en paz. Esteban estaba conteniéndose. Lucía había insistido en que fuera un almuerzo familiar. Lo dijo con una sonrisa corta, de esas que no te invitan, te ordenan. Desde que se casó había aprendido a vestir la autoridad con palabras suaves. Cuando era niña, Lucía tenía una risa fácil. Ahora su risa era un sonido que aparecía solo cuando quería que alguien creyera algo. «Mamá, siéntate aquí», me indicó al llegar señalando una silla que no era la cabecera ni siquiera un lugar cómodo. Era una esquina, un sitio para no estorbar. Me senté sin protestar. Ese fue mi primer error del día, aunque no fue el más grande. Lucía sirvió la comida sin preguntar si alguien quería más o menos. Daniel habló de trabajo, de plazos de reuniones. Sofía apenas respondió cuando su madre le dirigió una frase. Y yo traté de no ocupar demasiado espacio con mi presencia. ¿Te sientes bien, Amaya?, preguntó Daniel con una cortesía pulida. Sí, dije. Estoy bien. Lucía soltó una risa breve como si mi respuesta fuera un chiste. Claro que estás bien, comentó. Tú siempre estás bien. Esteban movió la mirada hacia mí. Fue un gesto pequeño, su manera de decir, estoy aquí. Pero no dijo nada en voz alta. Todavía. Lucía dejó el tenedor y me observó con calma. No con rabia, no con emoción. Con esa serenidad peligrosa que usan algunas personas cuando creen que tienen la razón y el poder de su lado. He estado pensando, dijo, en cómo vamos a organizar las cosas a partir de ahora. ¿Qué cosas?, pregunté intentando mantener la voz estable. Todo respondió. Las visitas, las decisiones, la forma en que hablamos de la familia. Daniel se acomodó en la silla como si reconociera el tono y supiera que venía un discurso que él prefería no interrumpir. Sofía levantó la vista por primera vez en varios minutos y sus ojos se clavaron en la cara de su madre. Lucía continuó. «Mamá, tú sabes que yo te respeto, a mi manera. Pero hay límites y hay realidades». Sentí cómo se me tensaban los hombros. No por la palabra límites, sino por la forma en que la dijo, como si yo fuera una invasión que había tolerado demasiado tiempo. «Lucía, ¿de qué estás hablando?», pregunté más despacio. Ella apoyó las manos sobre la mesa. Me miró fijamente. Ese tipo de mirada que no busca entenderte, busca colocarte en el lugar correcto. De que hay personas que nacen dentro de una familia y otras que solo están cerca, dijo. Tragué saliva. En mi garganta apareció esa sensación vieja a la que conozco desde hace años, el impulso de justificarme, de explicar lo que hice, lo que di, lo que sacrifiqué. Pero ese día, antes de que pudiera decir nada, Lucía dio el paso final. Nunca serás parte real de esta familia, dijo con calma. Nunca. El silencio cayó como una tapa pesada. Nadie respiró fuerte. Nadie carraspeó. Nadie se rió nervioso. Fue un silencio absoluto, limpio, cruel. Yo miré a Daniel esperando algo, una señal mínima. Pero él no me miró. Sus ojos estaban fijos en el plato como si la cerámica pudiera protegerlo de la responsabilidad. Miré a Sofía. Mi nieta parecía petrificada.
Tenía la boca entreabierta como si quisiera hablar y no pudiera. Sus dedos apretaban el teléfono sin darse cuenta. Entonces miré a Esteban. Lo vi parpadear una vez lento, como quien decide algo por dentro, como quien cruza una línea que estuvo evitando durante demasiado tiempo. Lucía sostuvo mi mirada segura de que había ganado, segura de que nadie la enfrentaría en su propia mesa. Esteban empujó su silla hacia atrás. El sonido fue suave, pero en ese comedor sonó como un golpe. Se puso de pie sin prisa. No alzó la voz, no golpeó la mesa. Solo se quedó de pie mirando a nuestra hija con una firmeza que yo no le había visto en años. «Basta, Lucía», dijo. Solo eso, una palabra que cortó el aire. Lucía parpadeó desconcertada, como si no entendiera que ese basta no era una opinión, sino una frontera. Perdón, intentó sonreír. «Papá, estamos hablando». Esteban no dejó que terminara. No dijo con la misma calma: «Tú estás humillando a tu madre». La habitación se quedó helada. Lo sentí de verdad, como si el ambiente hubiera cambiado de temperatura de un segundo a otro. Daniel levantó la cabeza de golpe. Sofía bajó el teléfono lentamente, como si recién recordara que era un ser humano en esa mesa. Lucía abrió la boca lista para defenderse, para explicar, para girar la historia a su favor. Pero la palabra no le salió. Su seguridad se quebró en el lugar exacto donde siempre creyó que era intocable, el respeto automático de su padre. Esteban siguió mirando a Lucía sin moverse, sin discutir. «Amaya es mi familia», añadió, y su voz no tembló. «Y si le hablas así, me hablas así a mí». No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo esa frase dicha con una claridad que dejó a todos sin refugio. Yo sentí que me faltaba el aire. No porque alguien me hubiera salvado, sino porque, por fin, alguien había nombrado lo que yo llevaba años tragándome. La vergüenza, el borrado, la costumbre de hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Lucía apartó la mirada un instante. Fue mínimo. Pero yo lo vi. Fue la primera grieta. Y en esa grieta entendí que lo que acababa de pasar no se quedaría en esa mesa. Lo que Esteban dijo iba a cambiar reglas. Iba a obligarnos a mirar cosas que llevábamos demasiado tiempo evitando. No nos levantamos de inmediato. Nadie supo qué hacer con las manos. Nadie supo qué decir para que el mundo volviera a su sitio. Yo me quedé sentada sintiendo el peso de mis años, de mis decisiones, de todo lo que había entregado, para sostener una idea de familia que de pronto parecía estar en juicio. Esteban volvió a sentarse despacio sin quitarle los ojos a Lucía. Y entonces mi hija hizo algo que no esperaba de ella. No atacó, no pidió perdón, no se justificó. Solo apretó la mandíbula y dijo muy bajo: «Esto no se queda así». Esteban no respondió. Yo tampoco. Afuera el día seguía como si nada, pero dentro de mí algo empezó a moverse con una certeza nueva, incómoda, irreversible. Porque esa casa, esa mesa, esa frase eran solo el inicio de lo que por fin íbamos a enfrentar. La mañana siguiente Esteban y yo manejamos de regreso a nuestra casa sin hablar. San Antonio despertaba como siempre ajena a lo que se había quebrado dentro de mí la noche anterior. Yo había vivido en esta ciudad desde que llegué joven, cuando todavía aprendía a pronunciar las calles y a entender que el calor también podía ser una forma de pertenencia. Aquí crié a Lucía. Aquí enterré a mis padres. Aquí firmé papeles que creí eran gestos de amor, no futuros argumentos. «No dormiste», dijo Esteban sin mirarme. No respondí. Tampoco tú. Él apretó el volante un poco más de lo necesario. Ese gesto decía más que cualquier disculpa tardía. Llegamos a casa y dejé el bolso sobre la mesa. Esteban se quedó de pie como si aún estuviera en el comedor de Lucía. Cuando dijo eso, empezó y se detuvo. Debí hablar antes. Lo sé, dije. Yo también debí dejar de callar.
Nos sentamos frente a frente. No había reproche en mi voz. Había cansancio. Esteban respiró hondo. Ella cree que esa casa es solo suya, dijo. Que nosotros somos visitas. Eso creas en ti. Porque se lo permitimos. La primera vez que Lucía habló de mudarse, Esteban y yo no dudamos. Ella y Daniel estaban empezando, decían que necesitaban estabilidad, que una casa sería el ancla para formar una familia. Esteban vendió un terreno pequeño que había heredado. Yo retiré ahorros que llevaba décadas guardando, dinero que venía de años de trabajo y de no comprar cosas innecesarias. Aportamos $180,000, dijo Esteban en voz baja, como si al decirlo el número pudiera doler menos. Y pusimos nuestros nombres en la escritura. Añadí, por seguridad, dijimos. Esteban me miró. No por control, aclaró. Por respaldo. Por confianza, corregí. La escritura decía claramente que la casa pertenecía a 4 personas, Lucía, Daniel, Esteban y yo, en partes iguales. Nadie lo había cuestionado entonces. Lucía nos abrazó. Lloró, prometió que siempre sería nuestro su hogar también. ¿Recuerdas cuando nos dijo que el cuarto de invitados siempre sería nuestro?, preguntó Esteban. Ahora es la oficina de Daniel, respondí. Y el sofá nuestra opción. No había rencor en mis palabras. Había hechos. Esteban bajó la mirada. Después del almuerzo dijo, Daniel me escribió. ¿Qué te dijo? Que Lucía estaba muy alterada, que no entendía por qué reaccioné así. Solté una risa breve sin humor. Claro que no entiende. Nunca ha tenido que. Ese mismo día Lucía llamó. Contesté yo. Mamá dijo con ese tono medido. Necesitamos hablar de lo de ayer. Te escucho. Papá se pasó, continuó. Me expuso delante de todos. Tú me expusiste a mí. Respondí. Con calma. Como si fuera normal. Hubo un silencio corto al otro lado. No quise humillarte, dijo. Quise poner límites. Los límites no borran a las personas. Repliqué. Las colocan. Y tú intentaste sacarme del mapa. Escuché su respiración cambiar. Se endureció. Mamá, seamos prácticas, dijo. Esa casa es nuestra vida ahora. No podemos vivir con tensiones. Entonces no las crees. Respondí. No es tan simple, replicó. Daniel y yo necesitamos tomar decisiones sin sentir que todo debe consultarse. Nunca pedí dirigir tu vida, dije. Solo pedí no ser tratada como un estorbo. Lucía guardó silencio unos segundos. Luego habló más fría. La casa empezó. Tal vez deberíamos revisar cómo manejamos eso. ¿Revisar qué? Pregunté. Las visitas, las llaves, los gastos, enumeró. La dinámica, la escritura, dije. Se quedó callada. La casa también es mía. Añadí. Legalmente. Eso fue un acuerdo de apoyo, respondió. No para interferir. Apoyar no significa desaparecer, dije. Lucía suspiró. Esto no tiene que volverse un problema. Ya lo es, respondí. Desde que decidiste quién es familia y quién no. Colgó sin despedirse. Esteban, que había escuchado desde la puerta, entró a la cocina. Lo sabía, dijo. Cree que puede movernos. No quiero moverla, yo dije. Quiero que entienda dónde está parada. Esa tarde Esteban sacó la carpeta azul del cajón, la misma donde guardábamos documentos importantes. La abrió sobre la mesa. La escritura estaba ahí, intacta, con nuestros nombres escritos con la tinta firme, de decisiones pasadas. No se trata de la casa, dijo. Se trata de lo que cree que puede decir sin consecuencias. Y de lo que cree que puede tomar sin preguntar, añadí. Esteban cerró la carpeta con cuidado. Ayer hablé, dijo. No voy a volver a callar. Asentí. No sonreí. No celebré. Sentí algo distinto, una claridad incómoda, porque entendí que la casa que ayudé a construir no solo tenía paredes y techos, tenía reglas que estaban a punto de cambiar. Y esta vez no iban a fingir que no me pertenecían. No fue de un día para otro. Si lo hubiera sido, tal vez lo habría visto venir.
Pero el cambio en Lucía llegó despacio, como llegan las costumbres que nadie cuestiona, hasta que ya están instaladas. Al principio fueron detalles pequeños, frases sueltas, un tono distinto. «Mamá, mejor no vengas hoy», me dijo una tarde. Daniel tuvo un día largo. No preguntó si yo estaba cansada. No preguntó si ya estaba en camino. Solo informó. «Está bien», respondí. «Avísame cuando sea mejor». Nunca avisó. Después vinieron las correcciones. Ya no eran sugerencias abiertas, sino indicaciones envueltas en cortesía. «Mamá, aquí solemos cenar más temprano», comentó una noche. «A Sofía le altera dormir tarde». Asentí, aunque Sofía tenía ya 16 años y había pasado media vida acostándose a cualquier hora cuando era niña. «Claro», dije, «no hay problema». Lucía sonrió satisfecha. No porque yo estuviera de acuerdo, sino porque había obedecido. Esteban lo notó antes que yo. «Habla como si dirigiera una empresa», murmuró una vez cuando colgamos una llamada con ella. «Todo es así se hace o así conviene. Está organizando su vida», respondí. «Eso es bueno». Pero incluso mientras lo decía, algo me incomodó. Lucía ya no pedía opinión. Informaba. Ya no compartía decisiones. Las presentaba como hechos cerrados. Una mañana llamó para decirnos que había cambiado el seguro de la casa. «¿Cómo que lo cambiaste?», preguntó Esteban. «Nosotros también estamos en la póliza». «Lo sé», respondió ella. «Pero era más práctico hacerlo a mi manera». «No se preocupen, está cubierto». «Lucía», dije, «ese tipo de cosas se conversan». «Mamá confía en mí», contestó. «Yo me encargo. Yo me encargo». Esa frase empezó a repetirse demasiado. Cuando Sofía cumplió 16 años, Lucía organizó todo sin mencionarnos. La fiesta, el lugar, la lista de invitados. Nos enteramos 2 días antes. «Pensé que ya sabían», dijo cuando se lo señalé. No quise molestarlos con detalles. «Somos sus abuelos», respondí. «No somos un trámite». «No exageres», replicó. «Todo está bajo control». Colgó antes de que pudiera decir algo más. Después empezó a decidir por nosotros. No solo por su familia, sino por la nuestra. «Mamá, sería mejor que vendan su coche», dijo una tarde sin preámbulos. «Ya no lo usan tanto». «Eso lo decidimos nosotros», respondí. «Claro», dijo. «Solo lo digo por su bien». «Por su bien», como si yo no supiera cuidar de mí misma. Como si 70 años de vida se borraran frente a su nueva autoridad. Una noche mientras cenábamos en casa, Esteban dejó los cubiertos. «Está cruzando líneas», dijo. «No quiere hacernos daño», respondí. «Solo cree que sabe más». «Creer no es lo mismo que respetar», replicó. No contesté. Porque parte de mí sabía que tenía razón, y otra parte no quería admitir que mi hija ya no me escuchaba. Lucía empezó a usar el plural cuando hablaba de decisiones que no habíamos tomado. «Hemos decidido que lo mejor es así», decía. «¿Quiénes?», pregunté una vez. «Daniel y yo», respondió sin dudar. «Es nuestra familia ahora». «Nuestra familia», dicha con suavidad pero con un filo claro. Yo quedaba fuera de esa frase. El día que entendí que algo había cambiado de verdad fue cuando me pidió las llaves de la casa. «Es por seguridad», explicó. «Entra y sale mucha gente. He tenido esas llaves desde que se compró», dije. «Lo sé», respondió. «Pero las cosas evolucionan. Las cosas evolucionan. Como si yo fuera una versión antigua que había que actualizar o dejar atrás. Se las entregué. No porque creyera que tenía razón, sino porque no quería discutir. Ese fue el momento exacto en que empecé a callar, más de lo que hablaba. En las reuniones familiares, Lucía se sentaba en la cabecera sin pensarlo. Daba instrucciones, repartía tareas. «Mamá, tú puedes encargarte de eso», decía señalando lo que nadie más quería hacer. «Claro», respondía yo. «No hay problema». Y así, sin levantar la voz, sin un conflicto abierto, mi hija aprendió a mandar. Y yo, sin darme cuenta, aprendí a hacerme pequeña. Esteban no era ciego.
Nunca lo fue. Veía cada gesto de Lucía, cada orden disfrazada de amabilidad, cada decisión tomada sin mirarnos. Lo veía todo. Y aún así, elegía el silencio. «No le des tanta importancia», me dijo una noche después de que Lucía nos hablara como si fuéramos empleados. «Está estresada». «No es estrés», respondí. «Es costumbre». Esteban suspiró y se pasó la mano por la cara. «Si la enfrentamos va a empeorar», dijo. «Ya sabes cómo se pone cuando se siente cuestionada». Asentí, aunque algo en mí se tensó. ¿Esa frase va a empeorar? Se volvió su argumento favorito. Cada vez que Lucía cruzaba una línea, Esteban retrocedía un paso convencido de que así protegía la paz. Pero la paz que protegía no era la mía. Una tarde Lucía llamó para decirnos que había decidido cambiar la distribución de las habitaciones. El cuarto de invitados ya no estará disponible. Anunció. Daniel necesita un espacio fijo para trabajar. Y cuando vayamos pregunté. Bueno, dudo. Siempre pueden quedarse una noche. En el sofá, miré a Esteban. Esperé que dijera algo. No lo hizo. Está bien, dije yo. Gracias por avisar. Colgué con la sensación de haber cedido algo que no sabía cómo recuperar. Esteban se quedó quieto mirando la pared. Deberías haber dicho algo. Murmuré. «No quiero discutir por habitaciones», respondió. «No vale la pena». «No vale la pena». Esa fue la otra frase. Como si cada pequeña renuncia fuera insignificante por sí sola. Como si no se estuvieran acumulando. Lucía empezó a incluir a Esteban en conversaciones que me excluían. Lo llamaba para consultarle decisiones ya tomadas. «Papá, vamos a hacer esto». Así le decía. «Mamá seguro estará de acuerdo». «¿Lo hablaste con ella?», preguntó una vez. «No hace falta», respondió Lucía. «Ella confía en nosotros». Esteban me miró después de colgar. «Dice que confías», comentó. «Confianza no es ausencia», respondí. «Es participación». Asintió, pero no hizo nada más. Yo sentí algo nuevo entonces. No era solo frustración. Era una pregunta incómoda que empezó a formarse despacio si mi esposo veía lo que pasaba y no intervenía. ¿De qué lado estaba realmente? Una noche después de una visita particularmente tensa, le hablé sin rodeos. «Me siento sola», dije. Esteban levantó la vista. «No estás sola», respondió rápido. «Estoy aquí». «Estás cerca», aclaré. No es lo mismo. Se quedó en silencio. Ese silencio suyo denso, reflexivo, que siempre aparecía cuando algo le dolía, pero no sabía cómo arreglarlo. «No quiero perder a mi hija», dijo finalmente. Yo tampoco respondí. «Pero ya me estoy perdiendo a mí». Eso lo hizo parpadear. Bajó la mirada. «Solo intento mantener las cosas estables», dijo. «¿Estables para quién?», contesté. No respondió. Y ese silencio fue distinto. No protector, no prudente. Fue un silencio que dejó espacio para que Lucía siguiera avanzando. En la siguiente reunión familiar, Lucía decidió el menú, los horarios y quién se sentaba dónde. Esteban aceptó todo con un gesto. Yo observé cómo mi lugar se reducía sin que nadie lo declarara oficialmente. «Papá, ¿puedes llevar a mamá a casa después?», dijo Lucía. «Daniel y yo tenemos otros planes». «¿Otros planes?» Sin explicación, sin consideración. «Claro», respondió Esteban. Mientras manejábamos de regreso no dije nada, tampoco él, pero algo se había instalado entre nosotros. No era enojo, era distancia. Esa noche cuando Esteban se acostó a mi lado me di cuenta de que no había tomado mi mano. No por falta de cariño, sino por miedo. Miedo a elegir. Miedo a romper el equilibrio que creía sostener. Yo cerré los ojos con una certeza incómoda. El silencio de Esteban no solo estaba protegiendo a Lucía, también la estaba fortaleciendo. Y si eso continuaba, no sabía cuánto tiempo más podría seguir llamando matrimonio a una alianza donde mi voz se quedaba atrás. Lucía no habló de dinero de golpe. Nunca lo hacía.
Primero tanteó el terreno como quien prueba la temperatura antes de entrar al agua. Mamá dijo por teléfono: «Daniel y yo estamos reorganizando gastos». Nada grave. Solo queremos ser más responsables. ¿Responsables con qué?, pregunté. Con todo, respondió. Con la casa, con el tiempo, con la ayuda. La palabra ayuda quedó suspendida entre nosotras. Yo sabía a qué se refería. Desde que se mudaron, Esteban y yo habíamos cubierto reparaciones, impuestos, atrasados un par de emergencias que siempre llegaban con urgencia y gratitud incluida. Nunca pedimos nada a cambio. ¿Ha pasado algo?, pregunté. No dijo rápido. Solo creemos que es momento de revisar cómo se hacen las cosas. Esa tarde nos llamó a los dos. Esteban puso el altavoz. Daniel estaba con ella. Lo supe por el silencio calculado que él solía usar cuando quería parecer neutral. Papá, mamá, empezó. Lucía, queremos establecer límites claros. ¿Qué tipo de límites?, preguntó Esteban. Financieros, respondió. Y familiares. Explícate. Dije. No todo apoyo puede ser automático. Continuó. Daniel y yo estamos construyendo nuestra vida. Hay prioridades. Siempre las ha habido, dijo Esteban. Y siempre hemos ayudado. Sí, replicó Lucía. Pero la ayuda tiene que tener sentido. Daniel carraspeó. Creemos que es mejor concentrar los recursos en la familia real, dijo él por primera vez. Me enderecé en la silla. ¿Familia real?, repetí. Lucía no se inmutó. La que vive bajo este techo, aclaró. La que toma decisiones aquí. Nosotros también estamos en esa casa, dijo Esteban. En los papeles y en la historia, papá, respondió ella. No confundamos apoyo con control. Control, dije. Nunca hemos exigido nada. No lo digo por exigir. Continuó. Lo digo por coherencia. Coherencia. Otra palabra limpia para una idea sucia. Entonces pregunté, ¿qué estás diciendo exactamente? Lucía respiró hondo como si ya hubiera ensayado esa frase, que a partir de ahora la ayuda será puntual, condicionada, y que las visitas deberán coordinarse con tiempo. ¿Condicionada a qué?, preguntó Esteban. A que todo fluya, respondió. A que no haya tensiones. ¿Y quién decide qué es tensión?, pregunté. Nosotros, dijo. Daniel y yo. Daniel guardó silencio. No negó nada. Esto no es una revisión, dije. Es un filtro. Es organización, corrigió. Es exclusión, añadí. Lucía apretó los labios. Mamá, no dramatices. Solo queremos evitar confusiones. No estoy confundida, respondí. Estoy escuchando con claridad. Entonces entiende, dijo. La familia real se cuida primero. La frase cayó con peso. No como un insulto directo, sino como una sentencia administrativa. Fría. Definitiva. ¿Y nosotros qué somos?, preguntó Esteban. Lucía tardó un segundo más de lo normal. Ustedes son apoyo, dijo. Importante, sí, pero externo. Externo. La palabra me recorrió como una corriente helada. Externo es alguien que llega de paso, dije. Yo te crié, y te lo agradezco, respondió. Pero ahora las cosas son distintas. ¿Distintas para quién?, preguntó Esteban. Para nosotros, repitió. Para nuestra familia. El silencio que siguió no fue incómodo para ella. Estaba segura. Había dicho lo que quería decir y esperaba aceptación. De acuerdo, dijo Esteban finalmente. Lucía pareció relajarse. Gracias por entender, dijo. No hemos terminado, añadió él. Solo hemos escuchado. Ella frunció el ceño. Papá, no compliques esto. No lo complico, respondió. Lo tomo en serio. Colgamos poco después. Me quedé mirando el teléfono como si pudiera devolverme algo de lo que acababa de perder. Esteban se sentó frente a mí. Está probando hasta dónde puede llegar, dijo. Y nosotros le estamos mostrando el camino, respondí. Esa noche llegó un mensaje de Lucía. Breve, medido. Para evitar malentendidos, a partir de ahora avisen antes de pasar.
Y sobre los gastos iremos viendo caso por caso. Leí el mensaje 2 veces. No por incredulidad, sino por precisión. Cada palabra era una condición nueva. Cada condición una frontera más lejos de mí. Esteban cerró los ojos un momento. «Esto ya no es solo dinero», dijo. «Nunca lo fue», respondí. Y entendí que la frase familia real no había sido un desliz. Había sido un aviso. Una forma de decirnos que si queríamos permanecer cerca, tendríamos que aceptar reglas que no habíamos escrito. Y por primera vez, sentí algo distinto al dolor. Una ira quieta, lúcida, que no gritaba, pero empezabas a contar. No fue una discusión ni una escena. Fue una palabra que desapareció. O mejor dicho, dejó de aparecer cuando más la necesitaba. La primera vez que Lucía me llamó por mi nombre frente a otros, pensé que había sido un descuido. «Amaya, ¿puedes venir un momento?», dijo desde la cocina mientras Daniel hablaba con un vecino. Me quedé quieta un segundo. Esteban levantó la vista. Nadie más pareció notarlo. «Sí», respondí. «Voy». No dije nada. No quise corregirla. A veces corregir a un hijo adulto se siente como acusarlo, y yo todavía intentaba proteger algo que no sabía si existía. Después volvió a hacerlo. Y luego otra vez. «Amaya, deja eso ahí. Amaya, mejor no toques eso. Amaya, ya lo resolvimos». Cada vez que pronunciaba mi nombre lo hacía con un tono práctico distante, como si estuviera dirigiéndose a alguien que no tenía un vínculo con ella. Yo contestaba siempre igual. Con obediencia. Con silencio. Una tarde estábamos en el salón con Daniel y unas amigas suyas que había pasado a saludar. Hablaban de viajes, de planes, de cómo la familia iba a organizarse para el próximo año. Mi mamá empezó a decir Lucía, y se detuvo. Amaya nos ayudó bastante al principio. La corrección fue rápida, casi imperceptible, pero yo la sentí como un tirón. «¿Te refieres a tu madre?», preguntó la amiga confundida. «Sí», respondió Lucía. «Ella. No, mamá. No, mi madre. Ella». Daniel sonrió con incomodidad. Esteban se aclaró la garganta, pero no intervino. Yo asentí como si nada hubiera cambiado, aunque dentro de mí algo se había encogido un poco más. Cuando nos quedamos solos, Esteban me miró. «¿Te diste cuenta?», preguntó. «Sí», dije. «Hace tiempo». «¿Y no vas a decir nada?». «Si lo digo, dirá que exagero», respondí. «Que solo son palabras». Esteban no insistió. Yo tampoco. Lucía empezó a evitar la palabra mamá, como si fuera un error que podía delatarla. Cuando hablaba de mí con Daniel usaba mi nombre. Cuando se dirigía a mí delante de Sofía decía ella. Solo cuando necesitaba algo urgente, la palabra parecía regresar por un instante. «Mamá, ¿puedes quedarte con Sofía esta tarde?», decía. «Tengo una reunión». Después volvía a desaparecer. Una noche, mientras ayudabas a Sofía con una tarea, ella me miró de reojo. «Abuela», dijo, «¿por qué mi mamá ya no te dice mamá?». La pregunta fue directa, sin malicia, sin cálculo. Me quedé callada un segundo. «No lo sé», respondí. A veces las personas cambian cómo hablan cuando están ocupadas. Sofía frunció el ceño. «No me gusta», dijo. «Suena raro». No supe qué contestar. Le acaricié el cabello y seguimos con la tarea. Pero algo en su comentario se me quedó clavado. No porque fuera profundo, sino porque era honesto. Días después, Lucía llamó para avisar que no podríamos vernos ese fin de semana. «Amaya, vamos a estar fuera», dijo. «Daniel y yo necesitamos tiempo». «Entiendo», respondí. «Luego vemos», añadió. «Te aviso». No avisó. Cuando volvimos a coincidir estaba tensa, distante. Me habló poco y siempre usando mi nombre. Esteban la observaba con una mezcla de confusión y dolor. «¿Te molesta algo?», le preguntó en un momento. No respondió ella. «Solo estoy marcando límites». «¿Y llamarla por su nombre es un límite?», preguntó él. Lucía lo miró sorprendida. «No exageres», dijo. «Es solo una forma de hablar». «Las formas importan», respondió Esteban. Ella no contestó.
Se giró hacia Daniel y cambió de tema. Esa noche, mientras nos preparábamos para irnos, Sofía se acercó y me abrazó sin decir nada. Fue un gesto rápido, casi furtivo, como si no quisiera que su madre lo viera. «Buenas noches, abuela», susurró. «Buenas noches», respondí. Al salir sentí un nudo en el pecho que no tenía nombre. No era rabia, no era tristeza pura, era la certeza de que algo esencial se estaba rompiendo en silencio. Dejar de ser llamada mamá no fue un insulto abierto. Fue algo peor, fue una forma de borrarme poco a poco delante de todos sin que nadie lo nombrara. Después de dejar de ser mamá, aprendí algo nuevo, cómo ocupar menos espacio sin que nadie me lo pidiera. No fue una decisión consciente, fue una adaptación. Cada vez que Lucía hablaba yo medía mis palabras antes de responder. Cada vez que pensaba en opinar me preguntaba si valía la pena incomodarla. Casi nunca valía la pena. «¿Mamá?», empezó Esteban una mañana y se detuvo. «Perdón. Amaya». Lo miré, no porque me doliera que usara mi nombre, sino porque se había contagiado. «Está bien», dije. «No pasa nada». Sí pasaba. Pero decirlo habría abierto una conversación para la que ninguno de los dos estaba listo. Cuando íbamos a casa de Lucía, yo llegaba antes que todos. No para invadir, sino para ayudar. Lavaba platos, acomodaba cosas, doblaba ropa que no era mía. Nadie me lo pedía, nadie lo agradecía. «Puedes dejar eso», me dijo Daniel una vez. «Ya nos encargamos». «No me cuesta», respondí. «Lo sé», dijo. «Pero relájate». Relajarme significaba sentarme y mirar cómo mi presencia se volvía innecesaria. Prefería estar ocupada. Lucía empezó a dar por hecho que yo estaría disponible. «Amaya, ¿puedes quedarte con Sofía el viernes?» «Amaya, ¿te importa llegar antes, Amaya? Mejor no opines de eso». Cada frase era una orden suave. Yo asentía. Siempre asentía. «No tienes que hacerlo todo», me dijo Esteban una noche cuando regresamos a casa cansados. «Ya no eres invisible». «¿Lo soy cuando hablo?», respondí. «Cuando ayudo al menos existo para algo». Esteban no supo qué decir. Yo tampoco quería escucharme decir eso, pero era verdad. En una comida familiar, Lucía discutía con Daniel sobre un gasto inesperado. «No podemos seguir cubriendo todo», decía ella. «Hay que priorizar». «Ya veremos», respondió él. Yo sabía que ese «ya veremos» significaba que Esteban y yo terminaríamos ayudando. Abrí la boca para decir algo. La cerré. «¿Qué ibas a decir?», preguntó Esteban en voz baja. «Nada», respondí. «No es asunto mío». Me escuché y me sorprendí. Antes todo había sido asunto mío. Ahora era una invitada que debía comportarse bien. Lucía me miró un momento. «Gracias por no meterte», dijo. «A veces complicas las cosas sin querer». Asentí, sonreí. Sentí cómo algo se acomodaba mal dentro de mí. Sofía empezó a notar mi silencio. «Abuela, ¿por qué ya no hablas tanto?», me preguntó una tarde. «Estoy escuchando», respondí. «Antes contabas historias», dijo. «Ahora solo ayudas». Me quedé callada, porque no supe cómo explicarle que había aprendido a ser útil para no ser molesta. Un sábado llegué a la casa y encontré a Lucía reorganizando muebles. «Pensé mover esto», dijo. «Así queda mejor». «Sí», respondí. «Si necesitas ayuda, avísame. Puedes encargarte de la cocina», dijo. «Lo demás ya lo decidimos». Fui a la cocina sin discutir. Lavé, sequé, ordené. Nadie me preguntó si me gustaba el cambio. Nadie me pidió opinión. Tampoco la ofrecí. Esteban se acercó más tarde. «Te están borrando», dijo sin rodeos. No respondí. «Me estoy dejando borrar». Me miró con tristeza. «No quiero que desaparezcas». «Entonces no me pidas que siga siendo tranquila», dije, porque tranquila es la palabra que usan cuando no quieren oírte. No hubo respuesta. Solo un silencio largo, pesado, compartido. Esa noche al irnos, Lucía dijo: «Gracias por ayudar a Maya. Fue muy útil». Útil. No necesaria. No querida. Útil. Asentí.
Me despedí de Sofía. Caminé hacia la puerta con pasos cortos, cuidadosos, como si el espacio me perteneciera cada vez menos. Y entendí que hacerme pequeña no había sido un accidente. Había sido una estrategia para sobrevivir en una familia que ya no tenía lugar para mi voz. Lucía dijo que sería un almuerzo normal. Usó esa palabra con una ligereza que me llamó la atención desde el primer momento. Nada especial, dijo por teléfono. Solo para vernos. Esteban colgó y me miró. Cuando dice eso nunca es verdad. No respondí. Me limité a asentir y a seguir con lo que estaba haciendo. No preparé nada para llevar. No pregunté qué necesitaban. No ofrecí llegar antes. Me vestí sin pensar en si algo podría incomodarla. Eso fue lo primero que cambió. Llegamos a la casa a la hora acordada. Lucía abrió la puerta con una sonrisa firme, calculada, como si ya hubiera ensayado cada gesto. «Pasen», dijo. «Todo está listo». Daniel apareció detrás de ella, correcto distante. Sofía estaba sentada con los audífonos colgándole del cuello. Nos saludó con un abrazo rápido, más apretado de lo habitual. «Hola, abuela», susurró. Lucía no dijo mamá. No lo esperaba. Nos sentamos. Lucía ocupó la cabecera sin mirarnos. Daniel se acomodó a su lado. Esteban y yo quedamos frente a frente como siempre. La mesa estaba servida con precisión. Nada sobraba. Nada faltaba. Todo parecía en orden. ¿Vino alguien más?, preguntó Esteban. No respondió Lucía. Mejor así. Podemos hablar con tranquilidad. La palabra hablar se quedó flotando. Yo tomé un sorbo de agua y dejé el vaso en la mesa con cuidado. «¿Cómo estás, Amaya?», preguntó Daniel con esa cortesía que no comprometía nada. «Bien», respondí. «Gracias». No añadí nada más. Antes habría dicho algo para llenar el espacio. Alguna anécdota. Algún comentario amable. Esta vez dejé el silencio donde estaba. Lucía empezó a hablar de planes, de ajustes, de organización. Usaba el plural con naturalidad. «Hemos pensado que es mejor simplificar», dijo. «Menos visitas, más orden. Así todos estamos más tranquilos». Esteban asintió lento. «¿Y eso cómo se traduce?», preguntó. «En decisiones claras», respondió ella, sin confusiones. Yo seguí comiendo, sin prisa, sin ansiedad. No busqué su mirada. No intenté anticiparme. Lucía me observó en un momento. Fue breve, pero lo noté. Esperaba algo. Una reacción, una pregunta. No llegó. «Mamá», empezó y se corrigió. «Amaya». Levanté la vista. «Dime». Se detuvo un segundo. Sonrió tensa. Nada dijo. «Continúa». Daniel carraspeó. «La comida está muy bien», comentó. «Gracias», respondió Lucía. «Lo organicé todo yo». Esteban me miró de reojo. No con reproche, con sorpresa. Yo seguía sin intervenir. No por miedo, sino porque ya no tenía ganas de negociar mi lugar. Sofía rompió el silencio. «Abuela, ¿te quedas un rato después?», preguntó. Lucía giró la cabeza rápido. «Tenemos cosas que hacer», dijo. «Otro día». «No pregunté eso», respondió Sofía. Le pregunté a ella. El aire cambió apenas. Daniel bajó la mirada. Esteban se acomodó en la silla. «Veremos», dije. «Si se puede». Lucía apretó los labios. Continuó comiendo. «Hay temas que tenemos que dejar claros hoy», anunció, «para evitar malos entendidos». «Te escuchamos», dijo Esteban. Sobre la casa continuó. Sobre las visitas. Sobre cómo nos apoyamos. Yo dejé los cubiertos a un lado. No porque estuviera molesta, sino porque había terminado. Esteban notó el gesto. «¿Todo bien?», me preguntó en voz baja. «Sí», respondí. «Solo estoy aquí». Lucía volvió a mirarme. Esta vez, más detenidamente. Como si recién se diera cuenta de que no estaba intentando agradarle. No estaba pidiendo permiso. No estaba ofreciendo nada. Amaya dijo. «Esto es importante». «Lo sé», respondí. «Por eso escucho». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue expectante. Como si algo estuviera a punto de romperse y nadie supiera desde dónde vendría el golpe.
Esteban apoyó la mano sobre la mesa cerca de la mía. No me tocó. Pero fue suficiente. Su gesto fue distinto a otros días. No era cautela, era presencia. Lucía inhaló despacio. Entonces dijo: «Voy a ser clara». Yo la miré por primera vez desde que nos sentamos. No con desafío, con una calma nueva, firme. Y en ese instante, antes de que pronunciara la frase que lo cambiaría todo, Esteban entendió algo que yo llevaba tiempo sintiendo. Ya no estaba intentando encajar. Ya no estaba dispuesta a hacerme pequeña. Y ese silencio, el mío, no era sumisión. Era el anuncio de algo que ninguno de nosotros había querido enfrentar hasta ahora. Lucía me miró como si ya hubiera tomado una decisión y solo necesitara ejecutarla. No había rabia en su rostro, tampoco prisa. Era una calma fría segura, la de alguien que cree tener la autoridad suficiente para decir cualquier cosa sin consecuencias. «Voy a ser directa», dijo, «para que no haya confusiones después». Daniel dejó los cubiertos. Sofía levantó la vista. Esteban se quedó inmóvil. Yo no dije nada. No asentí. No la interrumpí. Durante mucho tiempo, continuó Lucía, hemos intentado mantener una dinámica que no funciona. Fingir que todos ocupamos el mismo lugar solo genera roces. «Lucía», dijo Esteban con cautela, «mide tus palabras». Ella no lo miró. «No quiero pelear», respondió. «Quiero aclarar». Volvió a fijar los ojos en mí. No como una hija mira a su madre, sino como alguien que está a punto de cerrar una puerta. «Tú has estado aquí», dijo. «Has ayudado, sí. Has estado cerca. Pero eso no es lo mismo que pertenecer». Sentí que algo dentro de mí se tensaba como un hilo que llevaba años estirándose. «Lucía», dije, «si tienes algo que decir, dilo». Asintió como si hubiera esperado exactamente eso. «Nunca serás parte real de esta familia», dijo. «Nunca». No levantó la voz. No buscó énfasis. Lo dijo como quien enuncia una norma. Como quien cree que el simple hecho de decirlo lo convierte en verdad. El silencio fue inmediato. No uno incómodo lleno de movimientos nerviosos. Fue un silencio limpio total. Nadie se aclaró la garganta. Nadie se movió en la silla. El aire pareció detenerse. Miré a Daniel. Tenía la mirada fija en la mesa, los labios apretados. No dijo nada. Miré a Sofía. Tenía los ojos muy abiertos, la respiración contenida. Parecía más pequeña de pronto, como si esa frase también la hubiera alcanzado a ella. Miré a Esteban. No se movía, pero vi algo cambiar en su expresión. Un parpadeo lento. Una rigidez nueva en la mandíbula. Yo volví a mirar a Lucía. «¿Eso es todo?», pregunté con una voz que no reconocí como mía. «Es suficiente», respondió. «Necesitamos límites claros. La familia real es la que vive y decide aquí». «¿Y yo qué soy entonces?», dije. Lucía dudó apenas un segundo. Fue casi imperceptible. «Eres...» Apoyo respondió. «Importante pero externo». «Externo». La palabra cayó con un peso distinto al resto. No porque fuera nueva, sino porque por fin se decía en voz alta. Nadie la contradijo. Nadie alzó la voz. Nadie se puso de pie. Yo sentí algo parecido a un vacío. No una explosión. No un llanto. Un borrado. Como si de pronto todo lo que había hecho, dado soportado, quedara fuera de marco. «Bien», dije. Lucía parpadeó. No esperaba esa respuesta. «Bien», repitió. «Sí», respondí. «Ya te escuché». «Entonces entiendes», dijo. «Así evitamos conflictos innecesarios». «Entiendo», dije. «Muchas cosas». Daniel se movió incómodo. «Lucía, quizá esto podría haberse dicho de otra forma», murmuró. Ella lo miró sorprendida por la intervención. «No exageres», respondió. «Alguien tenía que decirlo». «No así», insistió él sin convicción. Lucía volvió a mirarme. «No es personal», dijo. «Es práctico». Asentí despacio. «Lo práctico», respondí. «Suele ser cruel cuando se olvida de las personas». No levanté la voz. No pedí disculpas. No pedí nada.
Lucía apretó los labios. «No dramatices», dijo. «Nadie te está echando. No hace falta», respondí. «Ya lo hiciste con palabras». El silencio volvió. Esta vez distinto. Más pesado. Esteban se movió en su silla, lentamente, como quien se prepara para algo que ya no puede evitar. Lucía todavía parecía segura. Creía que había cerrado el tema, que esa frase era un punto final. No lo era, pero aún no lo sabía. Después de que Lucía dijo la frase, nadie se levantó de la mesa. Nadie pidió agua. Nadie fingió normalidad. El silencio no se rompió. Se acomodó. Y en ese acomodo entendí algo con una claridad incómoda. Podía quedarme sentada ahí y aún así no existir para ellos. Lucía retomó el control con naturalidad. «Bien», dijo. «Sigamos comiendo». Daniel movió el plato apenas. Lucía empezó. No, ahora lo cortó ella. Ya se está dicho. Sofía bajó la mirada. Sus dedos apretaron la servilleta hasta arrugarla. Esteban no habló. Yo tampoco. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no quería gastar palabras en un lugar donde no tenían peso. Comí despacio. Cada bocado se me hacía ajeno. Miré la mesa y recordé cuando esa misma superficie estuvo cubierta de cajas sin abrir el día que se mudaron. Recordé las tardes de llamadas urgentes. «Mamá, el techo tiene una filtración». «Papá, el seguro subió. Necesitamos ayuda solo por ahora». Ayuda. Esa palabra había sido la llave de todo. «¿Te encuentras bien?», preguntó Daniel con voz baja. «Sí», respondí. «Continúa». Lucía me observó un segundo evaluando si había algo que corregir. No encontró nada. Eso pareció incomodarla más que una discusión. Después del almuerzo dijo: «Tenemos que hablar de unos ajustes». «No hace falta», respondí. «Ya hablaste». Ella frunció el ceño. «No te pongas así», dijo. «Nadie te está atacando». «No me estoy poniendo de ninguna forma», respondí. «Estoy escuchando». El silencio volvió a acomodarse. Esteban apretó los labios. Yo sentí su tensión, pero no lo miré. No quería sostenerme en nadie en ese momento. Recordé los números con precisión, como si se hubieran grabado en mi cuerpo. $180.000 para la compra. Pagos mensuales que cubrimos durante años. Reparaciones que no preguntaron de dónde salía el dinero. Nunca pedimos recibos. Nunca exigimos reconocimiento. «¿Quieres más?», preguntó Lucía señalando la fuente. No dije «gracias». Ella sintió satisfecha, como si al rechazar el plato confirmara que ya no necesitaba nada de mí. Papá dijo: «Luego vemos lo de la próxima semana». Esteban no respondió. Se limitó a asentir. Terminé de comer y dejé los cubiertos a un lado. Me senté con la espalda recta, las manos juntas. No pedí permiso para nada. Tampoco lo necesitaba. «Si ya terminaste», dijo Lucía, «puedes ir a descansar un rato». «No, mamá. No, si quieres». Era una indicación. «Está bien», respondí. Me levanté. Nadie se movió para acompañarme. Caminé despacio, consciente de cada paso, como si cruzara una frontera invisible. En el pasillo me apoyé un segundo en la pared. No porque me faltara fuerza, sino porque me faltaba aire. Pensé en irme. No esa tarde, sino para siempre. Pensé en no volver a sentarme en esa mesa. Pensé en no volver a explicar quién era ni qué había hecho. La idea no me dio miedo. Me dio calma. Escuché voces en el comedor. «Papá, no exageres», decía Lucía. «Todo esto es por el bien de todos». «No te equivoques», respondió Esteban. «El bien no se construye borrando a nadie». Mi corazón dio un golpe seco. No regresé. No necesitaba escuchar más. Esa frase dicha sin levantar la voz se quedó conmigo mientras avanzaba hacia la puerta. Tomé mi bolso. Miré alrededor. Esa casa tenía mis huellas en rincones que nadie veía, pero no me despedí de ellas. Abrí la puerta y esperé. Esteban salió detrás de mí. «Si quieres irte», dijo, «nos vamos». Lo miré. No con súplica, con una certeza tranquila. «No», y respondí.
Pero ya no voy a quedarme donde no me ven. Asintió. Volvimos al comedor. Me senté de nuevo. No para discutir. No para ganar. Me senté porque entendí algo que me dolió y me sostuvo al mismo tiempo. Desaparecer no era la única opción. Pero dejar de regalar mi presencia sí lo era. Lucía creyó que el silencio era aceptación, que mi quietud era acuerdo, que la frase que me había borrado de su familia había cerrado el tema. Ese fue su error. Antes de que se vayan dijo: necesitamos dejar algo claro. Esteban y yo nos miramos. Yo no dije nada. Él tampoco. Lucía tomó esa quietud como permiso. A partir de ahora, continuó, las visitas tendrán que coordinarse con al menos una semana de anticipación. Nada de pasar sin avisar. Siempre avisamos, dijo Esteban. No siempre, respondió ella. Y eso genera desorden. ¿Desorden para quién?, pregunté. Lucía giró hacia mí sorprendida por mi voz. Para nosotros, dijo. Para nuestra dinámica. Hablas como si viviéramos aquí, respondí. Ese es el punto, replicó. No viven aquí. Daniel se removió en la silla. Lucía, quizá podríamos... No lo cortó. Esto lo tengo claro. Se levantó y caminó hacia la encimera. Abrió un cajón y sacó un llavero. Lo sostuvo en alto como si fuera algo insignificante. También necesitamos las llaves, dijo. Todas. Esteban se puso rígido. ¿Las llaves?, repitió. Sí, respondió ella. Por seguridad y para evitar confusiones. Esa casa también es nuestra, dije. En los papeles, respondió. En la práctica, no. Extendió la mano hacia mí. Dámelas, Amaya. No fue una petición. Fue una orden. Clara, pública, calculada. Sentí un calor subir por el pecho, pero no me moví. Lucía esperó. Sonrió apenas convencida de que obedecería como tantas otras veces. No dije. La palabra cayó suave pero firme. Lucía parpadeó. ¿Cómo que no? No te voy a dar mis llaves, respondí. ¡Mamá! Empezó, y se corrigió. Amaya, no hagas esto más difícil. No lo estoy haciendo difícil. Dije. ¿Estoy diciendo? No. Daniel intervino. Lucía. Esto no es necesario. Sí lo es, respondió ella. Ya lo decidimos. ¿Quiénes?, preguntó Esteban. Daniel y yo, dijo. Somos la familia que vive aquí. Se giró hacia mí otra vez. Te hemos permitido estar cerca. Añadió. Ayudar. Opinar a veces. Pero eso no te da derechos. La palabra permitido me atravesó. No me permitiste nada, respondí. Yo estuve porque era tu madre. Eso no te convierte en parte de esta familia, replicó. Daniel abrió la boca, la cerró. Sofía, que había estado en silencio, se levantó de golpe. Mamá, basta, dijo. Lucía la miró sorprendida. Esto no te incumbe. Sí me incumbe, respondió Sofía. Es mi abuela. Siéntate, ordenó Lucía. Sofía dudó. Me miró. Yo no le hice ninguna señal. No quería que pagara por mí. Ella volvió a sentarse con los ojos brillantes. Lucía volvió a extender la mano hacia mí. Las llaves, repitió. No dije otra vez. Entonces dijo, endureciendo la voz. Tendrás que aceptar las consecuencias. ¿Cuáles?, pregunté. Distancia, respondió. Menos contacto, menos apoyo, menos presencia. Asentí. Eso ya lo decidiste, dije. No necesitas mis llaves para hacerlo. Lucía apretó la mandíbula. Miró a Esteban buscando respaldo. Papá, dijo. Dile algo. Esteban respiró hondo. No habló todavía. Si no colaboran, continuó ella, no podremos seguir ayudándolos como antes. Nunca pedimos ayuda, respondí. Fuimos nosotros quienes ayudamos. Lucía sonrió tensa. Eso fue una elección, dijo. Y ya cumplió su función. Cumplió su función. Como si yo fuera un recurso agotado. Muy bien, dije. Me levanté despacio. Saqué el llavero de mi bolso. Lo miré un segundo. Luego lo guardé otra vez. No voy a discutir más. Añadí. Ya dijiste todo lo que querías decir. Lucía parecía irritada.
No porque yo me opusiera, sino porque no reaccionaba como esperaba. No lloré, no grité, no supliqué. Esto no termina aquí, dijo. Tienes razón, respondí. Apenas empieza. Fue entonces cuando Esteban se puso de pie. No levantó la voz. No golpeó la mesa, pero su movimiento cambió el aire. Lucía lo miró segura de que aún tenía el control. No sabía que acababa de empujar demasiado. El sonido de la silla de Esteban al moverse fue suave, pero atravesó la habitación como un golpe seco. No arrastró los pies. No levantó la voz. Se puso de pie con una calma que no le había visto en años. Lucía se giró hacia él segura de que ibase a decir algo conciliador. Algo que devolviera el orden que ella creía haber establecido. Papá dijo, no hagas esto más grande de lo que es. Esteban no respondió de inmediato. Me miró primero a mí. No buscando permiso. Buscando alinearse. Yo no asentí ni negué. Me quedé quieta. Eso fue suficiente. Basta, Lucía, dijo por fin. No fue un grito, no fue una súplica, fue una palabra colocada con exactitud. Lucía frunció el ceño. ¿Estamos hablando?, replicó. No te metas. Justamente respondió Esteban. Ya hablaste demasiado. Daniel levantó la cabeza de golpe. Sofía se quedó inmóvil como si temiera perderse una sola palabra. Esta conversación continuó. Esteban se desvió hace rato. Y yo lo permití. Lucía abrió la boca para interrumpirlo, pero él levantó una mano. No de forma agresiva, de forma firme. «Déjame terminar», dijo. «Por una vez». Ella cerró la boca. «No por respeto, sino por sorpresa. Has decidido quién pertenece y quién no», prosiguió. «Has usado palabras como familia real, permitir, externo. Y lo has hecho delante de todos. Papá, yo solo estoy poniendo límites», dijo Lucía. No respondió él. «Estás humillando». El silencio volvió a caer, pero esta vez no fue pasivo, fue expectante. Esteban respiró hondo. «Amaya es mi esposa», dijo. «Es mi familia. La elegí hace décadas y la sigo eligiendo todos los días». Lucía lo miró como si no lo reconociera. «Eso no está en discusión», dijo. «¿Lo pusiste en discusión tú?», respondió. «En el momento en que la borraste de tu definición de familia». Daniel intentó intervenir. «Esteban, quizá todos estamos tensos». No lo cortó Esteban. «Esto no es tensión. Esto es una línea». Se volvió hacia Lucía otra vez. «No te voy a permitir que hables así de tu madre», dijo. «Ni aquí, ni en ningún lugar». «No me hables de permitir», replicó ella. «Esta es mi casa». «También es nuestra», respondió él. «Y aunque no lo fuera, el respeto no se negocia por escrituras». Lucía apretó los labios. «Siempre te pones de su lado», dijo. «Porque es el lado correcto», respondió Esteban. «Y porque callé demasiado tiempo. Eso fue lo que cambió todo, no la defensa, la admisión. Creí que el silencio protegía la paz», continuó. «Lo único que hizo fue darte espacio para creer que podías tratarla como un recurso, no como una persona». Sofía dejó escapar un suspiro. Daniel bajó la mirada. A partir de ahora dijo: «Esteban, esto se termina. No más órdenes, no más condiciones, no más frases que hieren y luego se esconden detrás de la practicidad». Lucía lo miró rígida. «¿Y si no me gusta?», preguntó. «Entonces tendrás que convivir con eso», respondió. «Porque no voy a seguir mirando cómo intentas reducir a tu madre para sentirte grande». Nadie habló. Nadie se movió. Esteban se volvió hacia mí. Su voz bajó un tono. «Amaya no tiene que justificar su lugar», dijo. «No tiene que pedir permiso para existir en esta familia. Y quien no pueda aceptarlo tendrá que ajustar su comportamiento». Lucía dio un paso atrás. Fue mínimo pero real. Por primera vez desde que empezó todo no tenía una respuesta preparada. Esteban volvió a sentarse despacio. No como quien se rinde, sino como quien ya dijo lo que tenía que decir. El aire en la habitación era otro. No cómodo, no resuelto, pero distinto.
Yo seguía sentada con el corazón golpeándome el pecho. No porque alguien me hubiera salvado, sino porque alguien por fin había puesto en palabras lo que yo llevaba años sosteniendo en silencio. Lucía evitó mirarme. Daniel se quedó quieto. Sofía me observó con los ojos brillantes. Nada estaba arreglado. Pero el equilibrio había cambiado. Lucía no respondió de inmediato. Esa fue la primera señal. Se quedó de pie con los brazos rígidos a los costados, como si su cuerpo no hubiera recibido aún la orden de reaccionar. La seguridad con la que había hablado minutos antes ya no estaba. En su lugar había algo nuevo incómodo que no sabía cómo disimular. «¡Papá!», empezó a decir y se detuvo. Esteban no levantó la mirada. No necesitaba hacerlo. Ya había dicho lo que tenía que decir. Daniel fue el primero en moverse. «Lucía, quizá deberíamos bajar un poco el tono», sugirió. Esto se nos fue de las manos. Ella lo miró como si no entendiera por qué él estaba hablando. «¿Tú también?», preguntó. «No es eso», respondió. «Solo creo que...». No lo cortó. «No crees. Te adaptas». El aire se volvió denso. Sofía se removió en su silla incómoda, pero no dijo nada. Observaba a Siri y a su madre con una mezcla de sorpresa y algo más cercano al alivio. Lucía volvió a mirarme. No con desafío, con cálculo, como si estuviera midiendo cuánto control le quedaba. «Esto no cambia nada», dijo intentando recuperar firmeza. «La casa sigue siendo nuestra responsabilidad. Eso nunca estuvo en discusión», respondí. «Lo que cambió es cómo hablas». «No me digas cómo hablar en mi propia casa», replicó. «No te lo estoy diciendo». Yo intervino Esteban. «Te lo estoy exigiendo como padre». Esa palabra cayó pesada. Padre, no aliado, no mediador. Lucía tragó saliva. «Siempre me han exigido más a mí», dijo. «Siempre tuve que ser fuerte». «Ser fuerte no te da derecho a ser cruel», respondió Esteban. Ella abrió la boca para contestar. No salió nada. Cerró los labios. Miró alrededor buscando apoyo. No lo encontró. Daniel evitó su mirada. Sofía tenía los ojos clavados en la mesa, pero su postura había cambiado. Ya no estaba encogida. Lucía dejó escapar una risa breve sin humor. «Así que ahora yo soy la villana», dijo. No respondí. «Ahora eres responsable». Eso pareció afectarla más que cualquier reproche. Su expresión se endureció. Luego se vació. Se sentó despacio como si las piernas ya no le sostuvieran la postura de mando. «No esperaba esto», murmuró. «Eso es evidente», dijo Esteban. «Creíste que el silencio era aprobación». Lucía se pasó una mano por la cara. «Necesito tiempo», dijo. «Tómalo», respondí. «Pero no vuelvas hacia hablarme como si yo tuviera que ganarme un lugar que ya es mío». Asintió una vez. No discutió. No justificó. No atacó. El control no se rompió con un grito ni con una escena. Se rompió en ese momento exacto en que Lucía entendió que ya no tenía la última palabra. Que la autoridad que había ejercido sin resistencia había encontrado un límite real. Nadie celebró. Nadie se levantó victorioso. Pero algo se había movido de forma irreversible. Y por primera vez en mucho tiempo, yo no fui la que tuvo que acomodarse para que los demás se sintieran cómodos. Las consecuencias no llegaron con portazos ni con amenazas. Llegaron con decisiones tranquilas, dichas en voz baja y sostenidas en el tiempo. La primera llamada fue 2 días después. Papá dijo: «Lucía, tenemos que hablar de unos pagos pendientes de la casa». Esteban puso el altavoz. No me miró antes de responder. Ya no necesitaba hacerlo. «¿Qué pagos?», preguntó. «El seguro y una reparación del sistema eléctrico», respondió ella. «Son gastos que siempre cubríamos entre todos». «Eso cambió», dijo Esteban. Hubo un silencio corto al otro lado. «¿Cómo que cambió?», preguntó Lucía. «No es el momento». Precisamente por eso respondió. «Estamos reorganizando cómo ayudamos». La palabra ayudamos volvió, pero esta vez en otra boca.
No entiendo, dijo Lucía. Siempre dijeron que podían contar con ustedes. Podían, dije yo. Ahora revisamos caso por caso. ¿Por qué? Preguntó. Para evitar confusiones respondí. Reconocí la frase en cuanto salió de mi boca. Era la suya. Dicha con la misma calma, con el mismo tono práctico. Lucía lo notó también. «¿Esto es por lo del otro día?», preguntó. «¿Esto es coherencia?», dijo Esteban. Colgó sin añadir nada más. Después vinieron los mensajes. «¿Pueden ayudar con la matrícula de Sofía este semestre? ¿Pueden adelantar algo para el impuesto?». «Es solo por esta vez». Respondimos siempre igual, sin discusión, sin explicaciones largas. No podemos comprometernos ahora. Tenemos que priorizar. No es práctico en este momento. Las palabras eran limpias. No acusaban, no castigaban, solo establecían límites. Los mismos que Lucía había defendido como necesarios. Una semana después, Lucía apareció en nuestra casa. No avisó. Tocó la puerta como si todavía tuviera derecho a entrar sin pedir permiso. «Esto es absurdo», dijo apenas cruzó el umbral. «Están exagerando». «Siéntate», respondió Esteban. «Hablemos con calma». «No quiero calma», dijo. «Quiero soluciones». «Las soluciones no siempre vienen de nosotros», dije. «Pero ustedes pueden», insistió. «Poder no es deber», respondió Esteban. Lucía apretó los labios. «Entonces esto es un castigo». «No», dije. «Es una consecuencia». «Están siendo duros», replicó. «Estamos siendo claros», respondí. Se levantó de golpe. «Nunca pensé que me harían esto», dijo. «Nosotros tampoco», respondió Esteban. «Nunca pensamos que tendríamos que hacerlo». Lucía se quedó quieta un segundo. Luego bajó la mirada. No lloró. No gritó. Salió sin despedirse. Esa noche Esteban cerró la carpeta azul y la guardó en su lugar. «No estamos quitando nada», dijo. «Solo dejamos de sostener lo que no nos corresponde». Asentí. Sentí algo distinto al alivio. Sentí firmeza. La venganza no fue ruido. Fue coherencia. Y eso para alguien que había vivido del acceso automático dolía más de lo que cualquier castigo explícito habría logrado. Lucía dejó de llamar durante varios días. No porque hubiera aceptado nada, sino porque estaba esperando que cediéramos. Había funcionado antes. Siempre funcionaba. La primera señal de que algo era distinto llegó a través de Daniel. Esteban dijo por teléfono: «Necesitamos hablar». «Dime», respondió él. «Lucía está descolocada», continuó. «No esperaba que se mantuvieran firmes». «Nosotros tampoco», dijo Esteban. «Pero aquí estamos. Las cosas se están complicando», añadió Daniel. El banco rechazó una extensión. «¿Y lo de la escuela de Sofía?» «Eso ya lo hablamos», respondió Esteban. «No vamos a intervenir». Hubo un silencio largo. «¿Ella cree que esto es personal?», dijo Daniel. «Lo fue cuando decidió excluir», respondió Esteban. «Ahora es práctico». Daniel no replicó. Colgó poco después. Lucía apareció una semana más tarde. Esta vez no entró exigiendo. Tocó la puerta y esperó. Cuando le abrí evitó mirarme a los ojos. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Sí», respondí. Se sentó en el sofá. No cruzó las piernas. No tomó el control del espacio. Esperó. «Esto se nos fue de las manos», dijo. «Eso pasó cuando hablaste sin medir», respondí. Me miró entonces. No con desafío, con cansancio. No pensé que lo diría así. Admitió familia real. Sonó distinto cuando regresó hacia mí. No dije nada. No hacía falta. Cuando pedí ayuda y escuché las mismas palabras, continuó. Entendí lo que hice. Las palabras pesan, dije. Sobre todo cuando se repiten. Lucía apretó los dedos. Esperaba que papá interviniera, dijo. Que lo arreglara. «Eso ya no va a pasar», respondí. Asintió despacio. «Siempre creí que tenía margen», dijo. «Que podía decir ciertas cosas sin perder nada». «Ese margen se terminó», respondí. Lucía tragó saliva.
No me van a rescatar, dijo. No respondí. No fue cruel, fue claro. Se quedó sentada un momento más. Luego se levantó. Necesito aprender a hacerlo sola, dijo. Eso también es familia, respondí. Cuando se hace con respeto. Asintió una vez. Se acercó a la puerta. Antes de irse se detuvo. No pensé que mis propias frases serían lo que más dolería, dijo. A veces respondí. El eco es más fuerte que la voz original. Se fue sin drama, sin portazos, sin promesas vacías. No cayó porque la empujamos. Cayó porque ya no había nadie sosteniendo una autoridad que nunca fue absoluta. Y en ese espacio nuevo, incómodo y real, Lucía empezó a entender el verdadero significado de lo que había dicho. Muchos pensaron que después de todo aquello yo iba a desaparecer, que me alejaría en silencio como tantas otras veces. No lo hice. Me quedé. No para vigilar, no para reclamar, no para demostrar nada. Me quedé porque entendí que irme habría sido confirmar la versión de mí que otros habían usado durante años, la que se retira para no incomodar. La primera vez que volvimos a ver a Lucía después de su visita, el ambiente fue distinto. No tenso, cauteloso. «Hola», dijo. «Hola», respondí. No hubo abrazos forzados ni discursos. Nos sentamos. Hablamos de cosas pequeñas. De Sofía, de trabajo, del clima. Nadie dirigía la conversación. Nadie imponía ritmo. «Voy a decir algo», comentó Lucía en un momento. «Si no te parece, dímelo». La miré. «Te escucho», dije. «Quiero intentar hacerlo mejor», añadió. «No prometo perfección». «No la necesito», respondí. «Necesito respeto». Asintió. No se defendió. No explicó de más. Ese gesto pequeño y contenido dijo más que cualquier disculpa extensa. Empecé a hablar de nuevo. No todo el tiempo, no en cada tema. Pero cuando algo me importaba lo decía. «Eso no me parece bien», comenté una tarde. Lucía me miró sorprendida y luego asintió. «De acuerdo», dijo. «Veámoslo de otra forma». Esteban me observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Ya no tenía que adivinar cuándo intervenir. Yo estaba ahí, completa. Sofía fue la primera en acercarse sin reservas. «Abuela, ¿te quedas a cenar?», preguntó una noche. «Sí», respondí. Lucía no objetó. Preparó un lugar más en la mesa sin decir nada. Ese gesto también contó. No busqué venganza. No necesitaba devolver cada herida. Vivir con claridad fue suficiente. Poner límites sin rabia. Hablar sin miedo. Escuchar sin desaparecer. Una tarde Esteban me tomó la mano mientras caminábamos. «Pensé que te irías», dijo. Yo también respondí. Pero entendí algo tarde irme. Habría sido dejarles el espacio completo. «Ahora no te encoges», comentó. Ahora no dije. No recuperé todo de golpe. La dignidad no vuelve como un premio. Se reconstruye con actos diarios. Pero cada vez que hablaba, y no me disculpaba por existir, algo se acomodaba en su lugar. Yo no me fui. Me quedé de pie. Lucía no volvió a hablar como si todo le perteneciera por defecto. Eso fue lo primero que cambió. Ya no daba órdenes envueltas en cortesía, ni asumía que nuestro tiempo, nuestro dinero o nuestra presencia estaban garantizados. Una tarde llamó. Mamá dijo y no corrigió la palabra. «¿Podemos vernos el sábado?» «Depende», respondí. «Avísame con tiempo». Hubo un segundo de silencio. Luego asintió aunque no podía verla. «Claro», dijo. «Te escribo». Colgó sin discutir, sin presionar, sin reclamar. Eso también fue nuevo. Esteban y yo dejamos de explicar cada decisión. No anunciamos reglas como decretos. Simplemente actuamos. Cuando había una necesidad, evaluábamos. Cuando no queríamos, decíamos que no. Sin discursos largos, sin justificaciones. Antes siempre nos ayudaban, dijo Lucía en una ocasión con un tono más cansado que acusador. Antes era distinto, respondió Esteban.
¿Por qué?, preguntó. Porque ahora hay límites claros, dije. No añadió nada más. Aprendió que insistir no cambiaba el resultado. La familia no se rompió. Tampoco se volvió perfecta. Siguió existiendo, pero bajo nuevas reglas. Reglas donde nadie tenía acceso automático a nadie. Donde el respeto no era negociable. Donde el silencio ya no servía para borrar. Sofía fue quien más rápido se adaptó. «Abuela, me gusta cuando hablas», me dijo una noche. «Antes parecías triste. Ahora no me callo». Respondí. Sonrió. Y en ese gesto entendí que protegerme también la protegía a ella. Lucía tardó más. No pidió perdón de rodillas. No hizo promesas grandilocuentes, pero ajustó su forma de estar. Preguntó antes de decidir. Escuchó sin interrumpir. A veces se equivocó. A veces retrocedió. Pero ya no cruzó ciertas líneas. Yo no perdoné rápido. Tampoco expliqué cada herida pasada. No lo necesitaba. La claridad era suficiente. Una noche Esteban me miró mientras cerrábamos la puerta de casa. «Elegiste bien», dijo. «Elegí a quien siempre estuvo». Respondí. «Y a quien aprendí a proteger después a mí». No salvé a nadie. No gané una batalla épica. Lo que hice fue más simple y más difícil. Dejé de hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Si esta historia te tocó, deja un me gusta, comparte tu experiencia en los comentarios o suscríbete para escuchar más historias donde poner límites cambia destinos. Yo aprendí que la familia que vale la pena es la que no te borra. Y esa, incluso cuando duele, siempre merece ser protegida.